todos nos necesitamos. Pedimos al Espíritu Santo que le inspire. Dios. Que el Señor bendiga. Es un privilegio para mí nuevamente estar ante ustedes en este lugar, con el único propósito de abrir las Escrituras y hablar un poco de ella. El tema para esta mañana se titula Te invito a mi casa. En los evangelios, hablando de los evangelios en general, Mateo, Marco, Lucas y Juan son conocidos literariamente como libros sinópticos. ¿Por qué razón? Porque dentro de ellos hablan acerca de eventos específicos. ¿Cuál era el evento específico? Jesús. Entonces, estos 4 evangelistas ven la vida de Jesús de manera distinta. Lo que no lo dice Mateo, lo puede decir Lucas. Lo que no lo dice Lucas, lo dice Juan. Entonces, todos ellos tienen en común algo, el mensaje de Cristo. Y esta es una de las razones por la cual hago mención acerca de los 4 evangelios con relación a que es un mensaje sinóptico. En esta mañana vamos a tratar un tema relacionado a Jesús. Jesús desde el momento en que Él inicia su servicio en tema a lo que Él venía a este mundo. Dice San Mateo capítulo 4 que Jesús venía bajo 3 propósitos. Uno era predicar, el otro era enseñar y el otro era sanar. Las 3 partes importantes de Jesús al momento de venir a este mundo era precisamente esa su misión. Dentro de esa misión se encontró en diferentes ocasiones con diferentes eventos. Muchos de ellos le invitaban a Jesús a ir a sus casas. Por lo menos yo he encontrado para el estudio de esta mañana 11 eventos donde a Jesús le invitan a asistir a la casa de estas personas. Dentro de ellos se encuentra la suegra de Pedro en Capernaum. Pero ¿cuál era la necesidad de ella? Ser sanada de una fiebre. Luego hay otro de un paralítico en Capernaum también. La necesidad de ese hombre a llegar a Jesús era ser sanado. Luego se encuentra Zaqueo, un recaudador de impuestos, que cuando fue tocado por Dios, por Cristo, ¿qué sucede? Es invitado a ir a la casa de él, ¿a qué? A cenar, a comer. Luego también habla de un centurión militar, aunque él no le invita a la casa, pero Jesús le dice, iré a tu casa a sanar a tu siervo, porque él estaba en una condición de una muerte ya de agonía. Luego habla acerca de Leví, Mateo, cobradores de impuestos. Pero él es llamado para ser un discípulo de Cristo. Pero de igual forma también Leví le invita a su casa a comer. Luego encontramos a Simón, fariseo. También otro hombre que bajo una necesidad, el cual era la lepra, le pide a Jesús la invitación, le da la invitación de asistir a su casa. Está Marta, María y Lázaro. La resurrección de Lázaro es otro de los eventos donde se nota de que Jesús era bien recibido en ese lugar. Los discípulos en Emaús, también otro de los que encontramos es los discípulos en el primer día en el día de la resurrección, al llegar la noche, dice que ellos estaban tristes en esa casa,
pero Jesús se les presenta y le dice, paz a vosotros. Luego hay uno más, cuando está en la institución de la Cena del Señor, en el aposento alto, donde hace la invitación a una persona y le dice, a tu casa iré a realizar la cena de la Pascua. Dentro de todos estos que he mencionado, vamos a ver solamente dos. Uno de ellos que vamos a ver se encuentra busquemos en nuestras Biblias, San Marcos, capítulo 2, versículo 1. Evangelio según San Marcos. Lo que no lo dice Marcos, nos lo va a decir Lucas, ¿vale? Lo que no los diga Marcos, nos los puede decir Juan. Marcos capítulo 2, versículo 1, dice, entró Jesús otra vez a Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde él estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho hacia donde yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y el siguiente texto dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Jesús era bien recibido en los lugares que él iba. Capernaum era un lugar muy cercano hacia diferentes ciudades a las cuales él podía movilizarse o transitar para predicar el Evangelio. Capernaum significaba para Jesús un lugar importante para que el desarrollo del Evangelio fuese más grande. Y estando Jesús, la gente del pueblo se dio cuenta de que Jesús estaba en Capernaum y llegaron a la casa, dice. Y estando en casa había una gran multitud, pero había la necesidad espiritual y física de las personas. Había un hombre paralítico en el cual su condición era muy diferente a la de los demás. Él tenía impedimento físico, había una multitud de la cual no le podía acercar a Jesús. Entonces, en lo que hemos leído dice de que 4 personas le ayudaron, 4 amigos le ayudaron. Ahora, veamos pongamos a mente cómo debe haber sido este evento. Un hombre con una necesidad física, con el deseo de ir a Jesús. Un hombre queriendo llegar a Jesús y no poder, por no tener algo tan importante como es el caminar. Hace uso de 4 personas. ¿Para qué? Para que le acerquen a Jesús. Y estos hombres le llevan hacia el lugar, pero se encontraron a la puerta de la casa. ¿Qué encontraron? Un impedimento. ¿Cuál era ese impedimento? La multitud. ¿Cómo poder entrar a ese lugar? No había forma, no había manera. Pero, ¿qué hicieron? Estos hombres amaban a ese hombre también. ¿Por qué razón?
Porque ¿cómo se llama? Al hacer un hueco en el techo y hacerlo descender hacia donde estaba Jesús, es suplir una necesidad de un hombre que no cualquiera lo hace. Hoy en día nosotros conocemos los techos, láminas de zinc, asbestos, tejado, que muy fácilmente con una herramienta se quita y ya podemos tener al descubierto. Pero en el tiempo de Jesús no era así. En el tiempo de Jesús eran terrados de barro, paja y madera. Entonces, bajo ese concepto, pongámonos a pensar, ¿le era fácil a los 4 personajes hacer de que ese hombre descendiera hacia Jesús? No. ¿Qué necesitaban? Primero, algo que no lo notamos mucho, pero es invadir la propiedad privada. Al hacer un agujero en una casa que no era la de ellos, era un problema, ¿sí? Al tomar el esfuerzo físico, aparte de llevarlo, como era el de llevar algún tipo de herramientas y poder abrir un hueco en ese lugar, era de alguien que era un aprecio para aquella persona, ¿sí? Solo desde ese punto de vista vemos la importancia de quién era Jesús. La importancia de quién era Jesús para aquellas personas. Conocían la esencia del amor verdadero. Cualquiera diría, ¿no? ¿Y yo por qué voy a abrir un hueco? ¿Y yo por qué voy a cargarlo? ¿Y yo por qué me voy a tomar esa molestia? El cargar a una persona entre 4 se requiere de esfuerzo físico, ¿ya? Pero, ¿cuál era la esperanza del hombre? Llegar a Jesús. ¿Cuál era la fe de este hombre y de los 4 que le acompañaban? Llevarlo a Jesús. ¿Para qué? Para obtener la sanidad. Muchas veces no pensamos en esta parte que estoy mencionando. Solo lo vemos de que Jesús que el paralítico desciende del techo y Jesús le ve. Pero no, el esfuerzo de las personas que van con él. El deseo con que estas personas quieren que sean sanados. ¿Qué escenario más bonito y muy diferente? Si bien es cierto, cuando esto acontece en la vida de este hombre paralítico, cuando supo que Jesús estaba en esa ciudad, ya el mismo Espíritu Santo le decía, tienes que ir a Jesús, Él te sanará. Y llega un momento cuando ya los hombres habían abierto el hueco para introducir al hombre. Dice el Espíritu profecía de que cuando estaba descendiendo ese hombre, llega un momento en que los ojos del paralítico se quedan fijos a los ojos de Cristo. Y es en ese momento en que él recibe la sanidad espiritual. Ahora bien, en todo esto hay varias condiciones en contra del paralítico, como ya lo mencioné. Uno era condición física, la multitud, la altura, el techo. Pero para el que tiene fe, cualquier barrera puede ser derribada. Y eso es lo que sucedió. Porque para Dios nada es imposible. Luego hay un momento en que, en el versículo 6 de San Marcos dice, estaban allí sentados
algunos de los escribas. En San Lucas también dice escribas y fariseos, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Y conociendo Jesús luego el espíritu que cavilaba de manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ahora, ¿en qué condición se encontraba el paralítico? Ya con Jesús, ya con Jesús. Ya se encontraba dentro de la casa. Pero ¿quiénes estaban ahora impidiendo que surgiera el milagro? Dice, los fariseos, los escribas. Ya. Entonces, ¿quiénes eran ellos? Entidades religiosas de la época. Aquellos que estudiaban las escrituras, aquellos que, que hacían de que la ley se cumpliera. ¿Por qué ellos no hicieron o no intervinieron para que aquel hombre fuera sanado? No, sino que ellos estaban ahí para ver en qué perjudicaban a Jesús. Entonces, en este momento, Jesús le dice en el versículo 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levanta, toma tu lecho y anda. Les puso una frase tan sencilla. ¿Qué es más fácil? ¿Hablar de diente a labio o hacer de que algo que no es pueda llegar a ser? ¿Saben? Hace unos 6 años y algo, un hermano de la iglesia llamado Manuel, él es soldador. Soldadura es el trabajo de él. Estaba en una pared, estaba con una moladora haciendo un corte a un hierro. Y este hombre se colocó en una posición que no era la más correcta, pero muchas veces la confianza en que uno tiene cuando ejerce un trabajo hace que uno haga cosas que no es lo correcto. Cogió la moladora y empezó a cortar el hierro en una posición muy difícil, al aire a 3 metros y en un pie, en esta posición. Y viene y se va en falso. Para más, la moladora tenía que estar conectada, no funcionaba el apagador. Entonces, abajo de él había una escalera abierta. Entonces este hombre cae parado en pie de la escalera, sus pies abiertos caen en medio de un peldaño. ¿Y saben qué pasó? Se dañó, se rajó, tuvo muchas fisuras en el coxis. Y la moladora en la mano. ¿Saben qué pasó con esa moladora? Se la pasó por la yugular. Y no bastó solamente eso, sino que no la soltó. ¿Para qué? Para que no le cayera al que estaba abajo. Y sucedió una cosa más, que todavía tuvo la osadía, lo llevaban en un vehículo, porque en mi país no es como en este país, de que las emergencias médicas son llamadas a tiempo. Entonces este hombre, fueron a buscar la tarjeta de sanidad a su casa y luego fue llevado hacia el hospital. Perdió mucha sangre y según la radiografía, la herida fue desde acá hasta cerca de la boca. Por 1 milímetro y no le llega a la carótida, por 1 milímetro. La ciencia médica dijo lo siguiente:
usted no va a caminar hasta dentro de 1 año. Usted va a tardar 2 años en que su rostro pueda a funcionar nuevamente. No va a hablar bien, iba a tener las mismas consecuencias cuando una persona tenía un derrame. Y el poder de Dios es muy diferente. Al mes siguiente que sucedió esto, este hombre, en la parte donde tenía las fisuras que le hacen los exámenes, las analíticas, no tenía absolutamente nada. ¿Qué pasó con la cara? A los 8 meses comía y hablaba bien. Caminar, a los 7 meses ya andaba caminando. Con la ayuda de un andador, sí, pero andaba caminando. Cuando el poder de Dios está en la vida de las personas, nada es imposible. Y cuento esto por el hecho de que él en un momento, cuando yo le vi, a él lo tenían cubierto como un bebé en casa. Y lo que los médicos no entendían, cómo es que algo que ellos habían diagnosticado que iba a pasar mucho tiempo, en mucho menos de lo que ellos pensaron, hubo no una rehabilitación, sino que hubo una transformación. Eso pasa en la vida de las personas. Cuando llegan a Jesús y Él hace un milagro en sus vidas, no existe rehabilitación. Cuando Jesús sana tu vida, la sana desde donde está tu enfermedad. Y eso es lo que debemos de aprender en nosotros. ¿Por qué traigo esto? Porque el paralítico, la pregunta que hizo Jesús fue la siguiente: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y anda. Creo que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque decir a un paralítico que se levante. Yo en alguna ocasión he estado que no he podido caminar y que cuando he intentado dar el paso me ha costado. Entonces quiere decir de que una rehabilitación en una persona es algo muy diferente. Entonces, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate. Entonces, para que veas que el poder de Dios está en mí, dijo Jesús, entonces le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda. Los milagros de Dios son así. Cuando Dios actúa en la vida de las personas, son así. Algo inexplicable. En San Lucas capítulo 5 hay una, ¿cómo se llama? El final de esta historia, de este relato. Versículo 26. Dice, y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto ¿qué? Maravillas. Hemos visto cosas increíbles. ¿Ya? Así es Dios, así actúa Dios en las personas. Así actuó Jesús con las personas que necesitaban de sanidad. ¿En dónde se encontraba Jesús? Dentro de una casa, donde no era su casa, porque Jesús no tenía casa. Él vivía o se sentía bien en los lugares donde era invitado. Ahora, tenemos otro caso. El otro caso que se encuentra es San Marcos capítulo 13.
Busquemos San Marcos. San Marcos capítulo 13. No, perdón, 14, perdón. 14, el versículo 3. Dice, pero él, hablando de Jesús, pero estando él en Betania, ¿en casa de quién? De Simón. ¿Bajo qué condición era? El leproso. Y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro y perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Dice de que Jesús fue invitado nuevamente a un hogar. Fue invitado nuevamente a estar en una casa. Y en esta casa fue invitado ¿por quién? Por un hombre llamado Simón, que tenía dos condiciones. Una era de profesión fariseo. Otro que era leproso. Solo veamos la condición de este hombre. Invita a Jesús a su casa. Antes de conocer de Jesús o que Jesús le hiciera un milagro, él primero era fariseo, pero también con el tiempo llegó a obtener una enfermedad llamada la lepra. Dos condiciones muy diferentes. El fariseo pertenece a un grupo religioso de judíos estrictos que su base fundamental es el cumplimiento riguroso de la ley, ya sea oral o escrita. Se creían separados para la pureza ritual o apariencial. Esa era la condición de lo que era un fariseo. ¿Ya? Entonces, pero él también estaba bajo una condición física, leproso. Cuando un leproso, la sociedad en la época de Jesús, ¿cómo lo trataba? Dice que los apartaba, los marginaba, los colocaba en un sitio muy diferente. Y si ellos caminaban por la calle, ¿qué tenían que hacer? Tenían que gritar su condición. ¿Cuál condición? Inmundo. Imagínate tú ir por la calle gritando, soy inmundo. Ser separado de la sociedad. No ser bien visto por la sociedad. Pero Jesús llega a ese lugar donde ese hombre que fue leproso, que de profesión fariseo, pero que la misericordia de Dios estaba en ese lugar, dándole una oportunidad de vida, surge un evento aquí. Dice de que también en esa casa había una mujer, y esa mujer hizo una acción. ¿Qué acción hizo? Dice, vamos a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Vamos a leer de versículo 36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, San Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo ¿qué? Un
frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a rogar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Aquí hay otro escenario con dos personas diferentes. El texto dice de que la mujer era pecadora, ¿sí? La condición de Simón, ¿cómo era? Fariseo y leproso. Ambos eran dignos de estar con Jesús. No. ¿Qué los hacía estar o que Jesús estara en ese lugar? Lo que los hacía que Jesús estaba en ese lugar es la misericordia que Jesús tiene hacia la humanidad. ¿Sí? Y es lo que enseña el relato, la misericordia de Dios hacia la humanidad. Y resulta de que aquí el hombre que había sido sanado de la lepra, el hombre que era inmundo, el hombre que era separado por la misma sociedad y por lo que dictaminaba también la ley de aquel tiempo, pasó a ser un juez. Dice en el versículo 39, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, hablando de Simón, dijo, ¿para quién? Para sí. O sea, ¿lo dijo en dónde? En su mente. Lo dijo en su mente, en sus pensamientos. Si fuera ¿qué? Profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Y de quién había recibido el milagro? De Jesús. Pero ahora, como estaba en la condición de que la mujer había hecho un acto de humildad para con Jesús, ahí no le pareció bien. Entonces dijo, si supiera quién es esta mujer, entonces, ¿qué? Entonces viene Jesús, le hace una parábola y le dice, Simón, hay dos deudores, uno que debía 500 denarios y otro que debía 50. ¿Cuál de los dos? Y ambos son perdonados. ¿Cuál de los dos sentirá mayor, tranquilidad, mayor paz? Porque esa deuda fue perdonada. Entonces Simón le dijo, el que debía más. Entonces, leamos el versículo 44, para que sea la palabra de Dios que diga. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más que aquel a quien que se le perdona poco, poco ama. Aquí hay dos eventos diferentes. Uno es, Simón era un pecador no perdonado y María era una pecadora perdonada. Pero para ello debe de haber en uno el deseo de obtener el perdón de Dios.
¿Qué enseñanza más grande la que nos da en esta parte de la Biblia? Dice de que Simón era un fariseo. Simón era un miembro del pueblo de Israel. Era un hijo de Dios. Era alguien que pertenecía a la promesa hecha a Abraham y que estaba ejerciendo su cargo como fariseo, juzgando a los demás. Pero Jesús le demuestra de que el justo juicio de los pecadores solo le pertenece a Jesús, no a los hombres. El justo juicio de los pecadores le pertenece a Jesús. Jesús conoce las circunstancias de tu alma. Jesús conocía el pensamiento que había en aquel hombre en aquel momento. Y es en ese momento en que Jesús le dice, para no avergonzarlo en público y decirle todo lo que yo he dicho, de que siendo un fariseo, que siendo un leproso, obtiene la bendición de Dios, se lo hace a través de una parábola. Y este hombre llegó a comprender que a través de las palabras de Jesús, él estaba equivocado haciendo un juicio contra las personas. Así puede suceder en nuestras vidas, en nuestro diario cotidiano. Tomar juicio por las personas sobre acciones. Yo tengo una manera de pensar cuando vengo a este sitio, ya sea que venga aquí o a otra iglesia. Yo tengo una manera de pensar, y es de que si yo vengo acá, es porque quiero tener un momento para estar con Dios. No lo sé, pero para mí esta es casa de Dios. Para mí lo es. Y como para mí lo es, yo deseo de que, aunque sea estas 2 horas que tengo, tener una conexión diferente a lo de la vida cotidiana. Lo que menos yo deseo es encontrarme con problemas en este lugar. ¿Por qué razón? Porque venimos con el propósito de aprender de Dios, con el único propósito de, aunque sea 5 himnos que cantamos, pero cantarlos con aquella devoción, con aquel deseo espiritual. Eso es venir a la iglesia. Eso es estar en la casa de Dios. Imagínense, todas estas personas en agradecimiento a Jesús le invitaban a su casa. Eso es cuando Jesús estuvo en la tierra. Pero también para el tiempo del fin aparece un momento en las Escrituras en que ya no se le puede invitar a Jesús físicamente. Pero Jesús hace una invitación, no para que habite en una casa, sino que Jesús te está haciendo una invitación a ti y a mí para la vida celestial. Busquemos Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 es un mensaje, habla acerca de un mensaje dado por Juan a las 7 iglesias, con un mensaje contundente a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y a la Odisea. En cada uno de los mensajes que comprende del capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, Jesús se presenta. Jesús conoce sus obras. Jesús amonesta. Jesús aconseja. También Jesús advierte. Y también el mismo Jesús que te amonesta y que te aconseja, te hace una promesa. El mismo. El que dice, yo conozco tus pensamientos. Oh. Si le ponemos un poquito de atención a eso, yo conozco tus pensamientos. Ahora,
¿Qué si vosotros conocieran mis pensamientos? ¿Qué si yo conociera los pensamientos de alguien? Me convertiría en un Simón, creo. Como poco. Entonces, empezar a hacer juicios sobre las personas, cosa que no le corresponde a nadie. A nadie. El único que puede juzgar es Cristo. Incluso, voy a decir algo, Jesús, en la condición de hombre, Jesús no juzgó a nadie, ni a uno, ni a los, ¿cómo se llama? Ni a los que lo crucificaron. A ni uno juzgó Jesús. ¿Qué nos da derecho a nosotros levantar juicio contra el prójimo? ¿Quién nos autoriza? Las Escrituras no lo autorizan. Si Jesús, siendo Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios, siendo el Dios omnipotente, omnipresente ya no, pero omnisapiente sí. Si Jesús no levantó juicio contra las personas, ¿qué te da a ti? Leamos el capítulo 3, versículo 20. Vamos, 20, dice, vamos a leer 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Luego dice en el versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Qué cosa? Cenaré con él y él conmigo. Dice, en lo que leímos anteriormente, Jesús era invitado a las casas de estas personas, pero estas personas en sus pensamientos habían ¿qué? Juicio sobre los demás. Pero ahora Jesús hace la invitación a la humanidad y dice, porque al inicio de ¿cómo se llama? En el versículo 15 dice, yo conozco tus obras. Jesús nos conoce, sabe lo que somos, ¿sí? Pero a pesar de lo que somos, Él viene y nos dice, si tú quieres, si tú lo deseas, si tú abres esa puerta de tu corazón y tener ese cambio de tu vida, yo te invito a cenar conmigo y yo estaré contigo. Esa es la invitación más grande que nos hace Jesús. Ahora dice, te invito a mi casa. Ahora, ¿en qué condición te pones tú a esa invitación? ¿Es abrir nuestro corazón a Jesús o es solamente hacerlo como en algún momento lo hizo Simón, que le invitó a Jesús a su casa por el agradecimiento de haberle liberado de la lepra, pero que seguía haciendo juicio sobre las personas? ¿O ser como la mujer pecadora? La mujer pecadora tenía un letrero en su vida que decía pecadora y la tildaban como tal. Pero en Jesús todo es nuevo. En Jesús todos somos diferentes, donde tenemos nueva vida, nueva esperanza. Que mi deseo en esta mañana a través de esta predicación es de que sepamos de que si tenemos una necesidad física de ser sanado, debemos de ir a Jesús para que Él nos sane. Y si tenemos una necesidad espiritual, a que Jesús también nos sane. Y sobre todo, cada día podamos aprender de Jesús de que Él es un Dios de amor y de misericordia. Que el Señor pueda bendecirles, es mi deseo. Qué lindo, hermanos. Le agradecemos a Dios y también al hermano José por el mensaje de esta mañana. Y para poder terminar este bendecido culto, vamos a
ponernos en pie y vamos a cantar la estrofa del himno 366.